Ahí irá diciendo. Genial. Compartir pantalla. Chat. Bueno, acá yo ya los dejo de ver, así que cualquier cosa que me quieran decir, si hay algo que no se está entendiendo o demás, manden, levanten la mano o desmutense. No sé si tienen la posibilidad de desmutearse, interrúmpanme o manden mensajito por el chat y yo los leo y freno la clase. Pero bueno, como les decía, lo que vamos a ver ahora es derecho procesal público. Las unidades son la uno, la 2 y la 3 y este año lo que vamos a hacer es implementar lo que ya venimos haciendo es implementar la modalidad de presentar casos prácticos para que a la hora del parcial ustedes puedan responder. Como siempre les digo al inicio y al final, la academia está teniendo grandes gastos. Si ustedes pueden colaborar con lo que es el cafecito de la academia, lo vamos a estar muy agradecidos. No es una obligación, por supuesto, pero bueno, con el tema de afrontar los gastos está un poquito difícil, así que nada, es un mínimo detalle si pueden tenerlo. Bueno, ahí siguiendo. El primer caso, yo no sé si ustedes ya estudiaron un poco de antemano o si saben más o menos cómo viene derecho administrativo. Yo me especialicé en derecho administrativo, así que entiendo lo que es estar del lado de ustedes y que sea una materia extremadamente difícil, porque lo que pasa es que ninguna materia se asemeja al derecho administrativo, es todo un mundo de cero. De hecho, las palabras cambian, no es lo mismo decir proceso que procedimiento, recursos, o sea, aparecen palabras sumamente nuevas y con un significado totalmente diferente al que venimos viendo. También entiendo que litigar no es lo mismo en el ámbito judicial que en el ámbito administrativo. Aparecen estos dos tipos de procesos y procedimientos que empiezan a estar en choque constante. Entonces, lo que yo les traje acá al principio es uno de los primeros casos que son todos inventados, no son casos no son casos reales. Así que bueno, el primero dice que en la provincia de Buenos Aires, la empresa Construcciones del Sur, Sociedad Anónima, ha solicitado una licencia de construcción para un proyecto de edificación de un complejo residencial en la localidad de Mar del Plata. Sin embargo, la autoridad municipal competente ha denegado la solicitud de licencia, argumentando que el proyecto no cumple con ciertos requisitos urbanísticos. Bueno, las preguntas orientativas serían si el usuario, es decir, la empresa constructora, o el mejor dicho, vamos a mencionarlo por su nombre, el administrado tendría alguna potestad, algún recurso o alguna acción para poder interponer. Recuerden que siempre que hablamos de derecho administrativo, estamos viendo la relación que existe entre el Estado y el administrado. Siempre nosotros como sujetos de derechos inmersos en una sociedad somos administrados. Entonces, lo que se propone esta rama o el fuero del derecho administrativo es poder equiparar las partes, que es el Estado con el sujeto de derechos, que obviamente siempre va a existir una disparidad, pero bueno, esto sería fundamentalmente lo que se propone en primera instancia, intentar equiparar a las dos partes. Acá nos preguntan si en Mar del Plata sería el que saca el reglamento. Claro, es el municipio quien saca el reglamento. Acá lo que hay es que está este administrado, esta sociedad anónima, va a solicitar una licencia, es decir, un permiso para poder construir una serie de edificios. Sin embargo, la autoridad de Mar del Plata, es decir, la autoridad competente, la deniega. ¿Por qué? Porque dice que el proyecto no cumplía con ciertos requisitos. O sea, le de fondo, de forma. Entonces, la pregunta sería si el administrado puede intentar hacer algo. La respuesta, por supuesto, siempre va a ser que sí, porque si no, no tendríamos un Estado de Derecho. Acá lo que vamos a ver es que existen diferentes recursos administrativos que nos permiten a nosotros como administrados poder reclamarle a la administración que se cumplan nuestros derechos, siempre y cuando estemos dentro del marco de la ley. Existen diversos recursos. Acá lo que tenemos es
nosotros, la empresa, la constructora, requería que la administración dé un acto administrativo positivo. Es decir, yo siendo constructora, quería que el municipio se expida. ¿Y de qué manera? De manera positiva. Entonces, lo que vamos a tener es que evaluar cuál es nuestra normativa competente. ¿Cuál es nuestra normativa? Y siempre en lo que es derecho administrativo tenemos como norte, es la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, es decir, la Ley 19. Se la conoce en el mundo del derecho administrativo como la Ley 19, pero totalmente es la 19.549. Y siempre que hablamos de la LNPA, hablamos juntamente con el decreto reglamentario. Estas dos normas, la ley y el decreto, van siempre de la mano. Por un lado tenemos la ley que nos va a definir, nos va a mostrar cuáles son los reglamentos, cuáles son los recursos, cómo es el amparo por mora y eh, un montón de cosas más. Y por el otro lado tenemos el decreto, que lo que nos va a venir a decir es de qué manera se implementan los recursos, por ejemplo, que nos menciona la ley. Ahora bien, una vez que tenemos definido este tema de que tenemos de cuál es nuestro norte desde la normativa, tenemos que entender que siempre que nosotros le pedimos a la administración que se expida o lo que sea que le requiramos, estamos en el ámbito de lo administrativo. Es decir, no es ambiente judicial, por lo que se va a regir por otras formalidades. Por ejemplo, el horario administrativo no es lo mismo que el horario judicial. Los días hábiles administrativos no son los mismos que los días hábiles judiciales. Esto hay que tenerlo en cuenta porque por el tema de los vencimientos. Cuando la Corte dicta una acordada donde, por ejemplo, se declara inhábil el día de ayer, esto no es competente al ámbito administrativo. Son dos fueros totalmente diferentes. Para poder acceder a lo que es la justicia, el fuero administrativo nos va a llamar a decir algo como agotamiento de la vía. Siempre que estamos en el fuero administrativo, en sede administrativa, nosotros, para poder revisar la decisión de la administración de manera judicial, tenemos que agotar la vía, siempre, si no el rechazo va a ser ilímite. ¿Qué es esto? ¿A qué se le llama el agotamiento de la vía? Acá nos dice Martina que hay compañeros esperando admisión. A ver. Ah, perdón, había como 13 personas. Ahí entre Licha y yo vamos admitiendo a todos. A mí me sale que están uniéndose. Igualmente, si se perdieron algunos minutos, quédense tranquilos que compartimos la clase. Bueno, yo no sé si ustedes saben lo que es el agotamiento de la vía o si tienen alguna mínima noción, más allá de lo que yo les expolié un poquito hace 5 minutos. Si es que leyeron algo, si es que saben cómo se agota la vía, si es que saben que existen dos maneras de agotar la vía, ¿a qué se le llama puntualmente? ¿Algún valiente? A ver si alguien se anima. Concluir la vía con el acto definitivo, nos dice Vanina. A ver si hay alguna otra definición que tengamos o alguien que se quiera, no sé si desmutear y decir algo. Roxana nos dice, es la que va a ser revisada judicialmente. Bueno, a ver. Cuando las demás instancias se agotaron. A ver. Cuando no hay más recursos, cumplir con los plazos. Bueno, acá están habiendo muchos conceptos que no están errados, se van asimilando. Justamente, acá Eli nos dice la decisión final del ministro. En realidad no hablamos de ministro, sino que nos situamos en lo que es la administración pública. ¿Qué quiere decir el agotamiento de la vía? Que la administración se expidió, ya sea positiva o negativamente, y yo como administrado
agoté todas las vías, todos los recursos que tengo para plantearlos ante la administración. Entonces, en faz de la revisión judicial, del acceso a la justicia y demás principios constitucionales, lo que nos queda es dirigirnos a la vía judicial. Generalmente, cuando hablamos del derecho administrativo, siempre agotamos la vía. Pero, por ejemplo, les doy un caso similar donde se produce el agotamiento de la vía. Cuando hablamos de amparos, si bien no necesitas el agotamiento de la vía técnica y formalmente, siempre se estila enviar, por ejemplo, una carta documento previa y si no, agotar la vía de manera, de manera administrativa. Por ejemplo, quieren presentar un amparo ante el PAMI porque no está cumpliendo con la entrega de la medicación. Bueno, primero yo lo que debía hacer es solicitarle administrativamente al PAMI que me cumpla. Cuando el PAMI no me cumplió, bueno, yo ya tengo habilitada la vía judicial. Es decir, que para llegar a la justicia, yo todo lo que es administrativo lo tuve que cumplir. Y en el fuero, digamos, en el contencioso administrativo, siempre se va a evaluar el agotamiento de la vía. Siempre. No hay manera que yo acceda a la justicia si no es que agoté la vía. ¿Por qué? Porque la justicia me lo va a rechazar. Por ejemplo, en el caso anterior, en el de la constructora de Mar del Plata, que la administración me dijo, no, no podés construir porque no tenés el permiso. Si yo hubiese ido directamente, por ejemplo, a la justicia, es decir, al fuero contencioso administrativo, presentando, ejemplo, un amparo, la propia justicia, es decir, el poder judicial, me va a decir, no, agota la vía administrativa. En administrativo lo que se ve bien es la separación. En realidad, en administrativo y puntualmente los administrativistas somos muy obsesivos con ciertos conceptos. Por ejemplo, no existen tres poderes, existe un poder y se separa en funciones. Se separa en el ejecutivo, en el judicial, en el legislativo más los ministerios públicos. Esos ténganlo siempre en cuenta dentro de la órbita de cada función o de cada sección. Una vez agotada la vía administrativa, siempre que la administración se expidió, recién ahí vamos a poder acceder a la justicia. Sé que es un poco medio complicado, pero a medida que vayamos viendo algunos casos, se les va a ir haciendo más fácil. Pero tengan en cuenta esto, el agotamiento de la vía como requisito fundamental para acceder a la justicia. Ojo, no es requisito sine qua non en el sentido de que puede ser que la propia administración, yo planteo un recurso y me da lo que quiero, entonces yo ni tengo que acceder a la vía judicial. Ojo con eso, no es que siempre todo reclamo administrativo va a concluir en sede judicial. Después les doy, ahora quiero avanzar un poquito en lo que es la teoría y les doy un ejemplo extremadamente sencillo para que ustedes se puedan ir orientando. Siguiendo con el agotamiento de la vía, nosotros vamos a tener dos maneras de agotarlo, que es la vía impugnativa y la vía reclamativa. La vía impugnativa es cuando tenemos un acto administrativo, ya sea de alcance particular, es decir, a mí solo, de alcance general, por ejemplo, un reglamento o algunas excepciones, como son la repetición de lo pagado, los hechos, vías de hechos y el silencio administrativo. En administrativo se habla muchísimo del silencio. Hay una manera particular de configurar el silencio en la administración. Y por otro lado, otra manera de agotar la vía administrativa es mediante la vía reclamativa, es decir, la vía de reclamos. Cuando nosotros interponemos reclamos? Cuando tenemos nosotros precisamos que la administración se expida y no lo hace, es decir, hay una omisión. ¿Y cuál es el reclamo que nos sirve en este caso? El reclamo administrativo previo. Como les dije anteriormente, siempre tengan a mano la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
Bueno, a ver que tengo a alguien más en sala de espera. Me salió el cartelito. Bueno, no sé si ustedes leyeron toda la ley de procedimientos administrativos. No es tan larga, creo que son 30 artículos. No es una ley muy larga, es una ley compleja. Pero hay muchas, me gustaría saber si conocen las diferencias principales o alguna diferencia que conozcan entre lo judicial y lo administrativo. ¿Alguien sabe alguna diferencia mínima? A ver si me activan el chat o no sé si alguien tiene la ley de procedimientos a mano y nos quiere compartir, pero una diferencia mínima. A ver, somos 52. A ver, supongo que es más rápido, menos costoso. Puede ser que sea más rápido y menos costoso, sí. Es menos costoso. ¿Por qué? Porque en sede administrativa no necesitamos la obligación de un letrado, no necesitamos el patrocinio letrado, no necesitamos un abogado. Una gran diferencia con la sede judicial. Cuando nosotros vamos a la justicia, sí o sí necesitamos ir con un abogado, si no, nadie puede hacer un despido sin un abogado. Nadie puede ir a reclamar alimentos, nadie puede ir a hacer un divorcio, por favor, por ahora. Nadie puede hacer una sucesión sin un abogado en sede judicial. En cambio, en sede administrativa, cualquier persona puede reclamarlo. ¿Por qué? Porque rige el principio del informalismo. Es decir, no se tienen tan en cuenta las formas. Esto es una diferencia radical con la sede judicial. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, la Corte tiene acordadas de qué manera tienen que ser presentados los escritos. Un recurso extraordinario federal nos lo pueden rechazar si no cumplimos con la cantidad de renglones y palabras que nos exige la acordada de la Corte. Yo no sé si eso sabían, que a la hora de presentar un escrito tienen que siempre seguir la acordada, la acordada nos dice interlínea 1,5, el tamaño de los márgenes, dónde tiene que estar firmado y demás. En cambio, en sede judicial no tenemos este principio, tenemos el principio de informalismo. Ahí tienen unas dos diferencias, ya les estuve marcando, que no necesitamos patrocinio letrado, que rige el principio del informalismo. También una gran diferencia es el tema de los plazos. En el tema judicial, los plazos son obligatorios y perentorios. En el caso de la sede administrativa, existe es un poco más suave, no están a rajatabla los plazos. ¿Por qué? Porque entienden que no hay un abogado, que cualquier persona tiene el derecho de acceder a sede administrativa, por lo que no habría inconveniente. A ver, ¿los recursos necesitan plantearse en tiempo y forma? Sí, pero después existe otro recurso que es cuando se presenta un recurso fuera de tiempo, pero no los quiero mezclar. Es simplemente para que conozcan la diferencia entre el fuero judicial y la sede administrativa. Si seguimos viendo lo que era la vía impugnativa y la vía reclamativa, tienen que seguir algunos plazos. ¿Qué busca hacer la vía impugnativa? Es acceder a la justicia buscando la protección de derechos subjetivos que fueron afectados o vulnerados por causas del dictado del acto administrativo. ¿Qué decir? ¿Qué quiere decir esto? Que la administración se expidió con alguna resolución que me afectó a mí puntualmente en algún derecho subjetivo, por lo que yo para agotar la vía tengo que presentar un recurso, es decir, tengo que ir por la vía impugnativa. En el caso de la constructora, como la administración, en este caso, ¿quién era la administración? El municipio de Mar del Plata, se había expedido contrario a lo que quería el administrado y encima podía vulnerar un derecho subjetivo, la constructora podía presentar un recurso administrativo se lo llama. Después vemos cuáles son las diferencias cuáles son los diferentes recursos que existen, pero tengan en cuenta esto, que la vía impugnativa hay una vulneración de derechos subjetivos del administrado
¿Por qué? Porque la administración dictó algo. Y ahora, dependiendo a quién afecta el dictado del acto administrativo, es el tipo de recurso que se va a presentar. Por ejemplo, en el caso que vimos en el primer caso práctico, tenemos un acto de alcance particular. ¿Por qué? Porque solo lo afecta a la constructora. Por otro lado, por ejemplo, todos ustedes van a la universidad. Yo me recibí en la UBA, la Facultad de Derecho tenía un reglamento que se debía cumplir. ¿Ustedes también? Ah, ¿se escucha bajito? A ver, paren que me subo más el volumen. Ahí, hasta el 100%. Ah, bueno, se escucha bien. Bueno, siempre tenemos reglamentos en lo que es la administración. Por ejemplo, la facultad nos daba un reglamento. ¿Cuál es el reglamento? Si vos querés ser abogado, tenés que cumplir una serie de materias. Dentro de estas materias tenés el régimen de correlatividad, tenés que aprobar no me acuerdo con cuánto se aprobaba, poner ejemplo con 6, tenés que cumplir el 75% de la asistencia, tenés que dar dos parciales, tenés que ir a final si no promocionás, etcétera. Eso es un reglamento. Y es un reglamento de alcance general. ¿Por qué? Porque no es solo para mí, sino que es para toda la comunidad universitaria. Después puede ser que ese reglamento lo quiera aplicar para mí sola, porque yo voy a impugnar algún acto eh, específico, pero es un reglamento. Bueno, cuando el acto que dicta la administración es de alcance particular, por ejemplo, en el del caso práctico, tenemos que interponer recursos. Cuando el acto es de alcance general, presentamos el reclamo impropio. Ambos, tanto los recursos como el reclamo impropio, están en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Y para ambos lo que estamos haciendo es viendo cómo agotar la vía. Bueno, acá lo que les decía es que en la vía impugnativa, o sea, en los actos administrativos de alcance particular y general, los plazos sí son obligatorios. ¿Qué quiere decir? Que una vez vencido el plazo para yo presentar, ya sea el reclamo impropio o el recurso, si no lo interpuse, pierdo el derecho de articularlo, quedando firme y consentido. Y dependiendo qué tipo de recurso es que existe en un plazo particular. Y generalmente la administración tiene 30 días para expedirse, por lo general. Por otro lado, teníamos la vía reclamativa. Yo les dije que había dos vías, la vía de impugnación y la vía de reclamación. La de impugnación tenemos el reclamo impropio y tenemos los recursos, y ahora tenemos la vía reclamativa. Así van, queda grabada la clase. Bueno. Cuando agotamos la vida de manera reclamativa, cuando la lesión al derecho subjetivo del administrado va a provenir de una omisión. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le pedí a la administración que se expida y no lo hice, y no lo hizo. Es decir, yo, administrado, requería, o sea, para cumplir o para ver satisfecho mi derecho subjetivo, yo necesitaba que la administración se expida y no lo hizo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Presentar un reclamo administrativo previo. Justo, Martina, eso. ¿Qué pasa cuando hay una omisión? Acá tenemos la diferencia principal entre la vía impugnativa y la vía reclamativa. La vía impugnativa, es decir, presentamos un recurso. ¿Cuándo presentamos recurso? Cuando la administración se expidió y se expidió contrario a lo que yo requería. ¿Cuándo vamos con el reclamo administrativo previo? Cuando hay una omisión. En el caso de la omisión, lo que tenemos que interponer o configurar es el tema del silencio en la administración para saber cuándo hay una omisión. Están en los artículos 23 y 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Y siempre el reclamo administrativo va a versar sobre hechos y derechos que versaría en la eventual demanda judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder, lo que estoy queriendo acá es agotar la vía. Agotar la vía significa que la administración se expida en lo que yo necesito. Si no se expide, recién ahí voy a ir a la justicia. ¿Pero para qué voy a ir a la justicia? Para que la justicia le diga a la administración, tenés que responder. Eso es lo contencioso, digamos. A ver, que hay una pregunta. Si hay silencio, tenemos que interponer. Bueno, acá tenemos la figura del pronto despacho, que la vamos a ir viendo. ¿Qué hacemos? Para la interposición del reclamo administrativo previo, no hay un plazo de interposición. ¿Por qué? Porque estamos frente a una omisión. Entonces, por lo general, siempre vamos a ir viendo o cuál es lo general o cuál es lo que suele suceder en casos similares. Si yo presenté hoy el inicio del título de abogada y mañana no me lo respondieron, no hay una omisión, por supuesto, tengo que ver el plazo general que suele tardar. Sin embargo, la ley sí habla del plazo de resolución del 90 días hábiles administrativos desde la interposición del planteo. Una vez que pasan estos 90 días, no tenemos una omisión todavía, tenemos un silencio. ¿Qué hacemos? Presentamos un pronto despacho. ¿Qué es un pronto despacho? Es decirle a la administración, che, hace 90 días inicié el trámite del título universitario y no me lo resolviste, resolvelo. O sea, el pronto despacho es despáchame esto, resolveme lo que te pedí, quiero que te expidas, necesito que te expidas. Ahora bien, si pasaron otros 45 días sin que la administración se haya expedido en algo que yo necesito, se puede iniciar la demanda judicial. Es decir, tenemos por agotada la vía reclamativa. Háganse una línea de tiempo. Interposición del planteo. Yo le pedí a la universidad iniciar el trámite de abogada. Pasaron 90 días hábiles administrativos. La administración no se expidió. Yo, para agotar la vía, ¿qué hago? Planteo un pronto despacho. En el pronto despacho, lo que yo les digo es, mediante tal expediente tramita la solicitud de título universitario de Victoria Vázquez, DNI tanto, tanto y tanto, por favor requiero pronto despacho. De hecho, hay un montón de modelos de pronto despacho, son dos renglones, no es algo rebuscado, no hay que plantear fundamentos, no hay que hacer nada, simplemente pedirle a la administración que resuelva lo que no resolvió. Presentado el pronto despacho, pasaron 45 días y la administración no dijo nada, me voy a sede judicial y planteo la demanda en el contencioso administrativo. Esos 45, todo, Ezequiel, todo es hábiles administrativos, siempre que estamos en sede administrativa. Una vez que vamos a la vía judicial, tenemos dos primeras, lunes a viernes de 8 a 2, dependiendo obviamente de la jurisdicción. En Buenos Aires funciona de 8 a 2, en Capital Federal funciona de 7 y media a 1 y media. En sede judicial vemos si hay acordadas de la Corte que declaran inhábil. Eso es solamente en sede judicial. Todo lo que es sede administrativa va a ser días hábiles administrativos. Por ejemplo, existe el Día del Empleado Municipal, eso sería feriado, es un día que no se cuenta para para la sede administrativa. El Día del Empleado Judicial no contaría para la justicia. El pronto despacho es ante el mismo organismo, es decir, ante la misma administración, ante el mismo sujeto obligado. Bueno, a ver, avancemos un poquito. Tenemos el caso de otro tema a ver en lo que es el programa, es la mora en la administración. Que acá básicamente les conté un caso que les va a
no sé cuáles son los plazos del asilo, las universidades públicas tienen un tema de delay en la entrega de títulos, eh, y más o menos es un ejemplo claro de cómo funciona la sede administrativa. Todo el trámite se desarrolla en los tribunales de Córdoba, por más que el alumno sea de otra provincia. Ah, no entiendo, Lore, a qué estás haciendo referencia. Si te puedes explayar un poquito. Pero ¿qué trámite? ¿De qué me estás hablando? No entiendo a qué haces referencia. Bueno, mientras vos terminás de redactar bien la pregunta, comienzo a leer el caso número 2 en base a la mora en la administración. El trámite del título. eh, y depende de la universidad y la jurisdicción que tengas. Claro, vos estás en la siglo XXI. Claro, entiendo que la siglo tiene la sede social en Córdoba, en Córdoba. Claro, pero lo que yo les estoy hablando, piensen que la siglo XXI es una universidad privada. Entonces no hablamos de sede administrativa. ¿Me explico? Claro, Lore, vos lo que tendrías que hacer es averiguar el reglamento interno de la universidad. Todos los ámbitos donde nosotros nos manejamos, hay reglamentos. En una familia hay reglamentos. Si no llegas a las 9 de la noche y llegas a las 11, no nos vamos a sentar con vos en la comida. Ahí tenés un reglamento entre familias. Y entonces, todos los ámbitos donde estás, existen reglamentos. Vos lo que deberías hacer es pedirle al asilo cuál es el reglamento que tienen interno y ver cómo hacer el trámite. Bueno, acá les traje el ejemplo de una universidad pública donde dice, Susana se recibe de abogada en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en noviembre del 2023, por lo que inició el trámite para que le otorgan el título profesional. El trámite es iniciado el 2 de noviembre del 2023 y a fecha de hoy, es decir, 16 de mayo del 2024, no obtuvo respuesta. ¿Susana tiene el derecho de realizar alguna acción que le ayude a impulsar el trámite? ¿Qué podría realizar? En base a lo que acabamos de ver, tenemos esto. Hay una mora. Susana requería que la administración se expida. ¿Con qué necesitamos? ¿Cuál es la acción que Susana quería? Que le otorgue el título. Como Susana no recibió ese título, como la administración no se expidió, Susana tiene por habilitada la vía administrativa, porque pues ya pasaron los 90 días, debería presentar un pronto despacho y deberíamos ver si va a poder, si luego el pronto despacho le van a otorgar el título o si va a haber configurado el silencio o la omisión en la administración y presentar el reclamo administrativo previo. ¿A qué se llama reclamo administrativo previo? Justamente eso, es un concepto que por su definición está excelente. Es previo a la vía judicial. ¿Qué hago? Le reclamo a la administración. Bueno, a ver si avanzamos un poquito. Bueno, acá básicamente les comenté o les expliqué cuáles son las posibles resoluciones. Si bien ustedes están en la mayoría de universidades privadas, sepan que este es el ejemplo más absurdo que nos puede llegar, que puede llegar a verlo, pero es una manera fácil de entenderlo. Así como yo hablo del título universitario en una universidad pública, hablamos de cualquier ámbito en la administración. Todo lo que nosotros le queramos reclamar a la administración, es decir, al Poder Ejecutivo, tenemos que ir por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Acá hablamos de un título, pero tal vez yo le requiero a la administración que me pase información pública. En la información pública vamos a requerir a una dirección general, por ejemplo, y no se expide, bueno, ahí vamos a ir viendo, pero tengan en cuenta, para mí, que si bien no estoy ejerciendo, o sea, ejerzo el derecho administrativo, pero no como antes, que era mi principal, es una materia de las más importantes porque es nuestra relación que va a estar durante toda nuestra vida con la administración pública.
Es decir, en lo general siempre estamos en reclamos con la administración porque estamos en desventaja. Por ejemplo, con los servicios públicos, Edenor, Edesur, gas natural, todo eso que se encuentra en la administración, la manera de reclamarlo va a ser mediante la ley de procedimientos administrativos. Bueno, acá lo que les puse, cuáles son los tres tipos de reclamos que pueden hacer ante la solicitud de trámite del título profesional. Primero lo que yo haría es impulsar este reclamo, es decir, presentar un pronto despacho. Si la universidad en este caso nos lo permitiría, porque estamos hablando de la administración, a los 90 días yo ya hubiese hubiese presentado el pronto despacho. Luego del pronto despacho, los 45 días, y si no hay, vamos con el reclamo administrativo y después ya tenemos la omisión, nos vamos a sede judicial. Bueno, y el reclamo ante la autoridad competente, generalmente a veces vos podés interponer en este supuesto, pero en realidad lo que se tiene que hacer como administrativistas es presentar el pronto despacho. ¿Por qué? Porque necesitamos que la administración se expida. Bueno, acá les traje el artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que es el silencio en la administración. Nos dice el artículo 10, el silencio o la ambigüedad de la administración frente a pretensiones que requieran de ella, es decir, de la administración, un pronunciamiento concreto, se interpretan como negativa. ¿Qué quiere decir en este caso? Que a Susana le dijeron no te voy a dar el título. Solo mediando disposición expresa se podrá acordar al silencio en sentido positivo. Si las normas especiales no proveerían un plazo determinado para que la administración se pronuncie, este no puede exceder de los 60 días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieron otros 30 días sin producirse dicha resolución, hay silencio en la administración. ¿Por qué les traje el artículo 10? Porque el silencio no es lo mismo que la mora en la respuesta. Son conceptos diferentes. La mora es cuando directamente no responde. El silencio es cuando también pretendíamos que la administración diga algo. Los voy a marear un poco. La verdad es una materia sumamente difícil. Eh, pero bueno, son dos cosas diferentes y tanto el silencio en la administración como la mora en la administración tienen dos procedimientos diferentes para requerir que la administración se expida. Y dependiendo del caso, es que es uno o es otro. En la mora en la administración, es decir, el retardo, teníamos 90 días pronto despacho, 45 días reclamo administrativo previo. En el silencio en la administración tenemos 60 días pronto despacho, 30 días silencio en la administración. Y en el silencio en la administración se va a considerar como negativo, es decir, no te di lo que vos querías, por lo que yo voy a ir a la vía judicial solicitándole. En la vía judicial, cuando hay silencio negativo, yo solicito que la administración revierta la decisión, porque el silencio de la administración equivale a un negativo. En la mora, lo que yo voy a ir a la justicia es para decirle a la administración expedite. Hay una mora en la administración y yo quiero que te expidas. Intento no marearlos, no hay mucho tiempo porque realmente administrativo es muy largo y nada, como les decía, este año estamos viendo casos prácticos, pero fíjense que en la academia tenemos, yo di la clase anterior del año pasado de Derecho Administrativo y está cada punto detallado y si realmente les quedó alguna duda y necesitan una clase particular, me avisan porque es una materia sumamente, no sé si difícil, pero es especial. Bueno, otro de los casos que les traje es un ciudadano presenta una solicitud de licencia comercial ante el municipio de la ciudad de Avellaneda.
La solicitud es denegada, es decir, la administración se expidió y dijo que no, mediante un acto administrativo que no contiene fundamentos. El ciudadano considera que la denegación de su solicitud es arbitraria e injustificada, por lo que decide llamar a un abogado y plantearle la situación. Acá es un caso similar al primero que vimos de la constructora. Pero lo que yo hice fue ir desmenuzándoselo. Primero quería explicarles cómo presentar un reclamo o un recurso para que vean esas diferencias. Acá lo que tenemos es que este rechazo de la administración fue de manera injustificada, es decir, fue de manera contraria a lo que exige un acto administrativo. Entonces, las preguntas que se pueden hacer ustedes si tienen un caso similar ¿es legítima la decisión del municipio? ¿Cuáles son las posibles acciones que se pueden realizar? Y acá lo que tenemos es la acción de ilegitimidad. Esta acción se va a utilizar para impugnar un acto, es decir, hay un acto administrativo, la administración no hizo ni silencio ni omisión, la administración se expidió, pero de manera negativa e injustificada e ilegítima. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es ilegítima? Porque no cumple con los requisitos de legalidad que establecen en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Es decir, la acción de ilegitimidad se plantea cuando la decisión de la administración fue ilegítima. Cuando la decisión de la administración es ilegítima, cuando no cumple con el artículo 7 y 8 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. ¿Cuál es el objeto de la acción de legitimidad? Obtener la anulación del acto administrativo. Acá no quiero ni que se revierta, ni que se expida, ni que no diga nada. Lo que yo quiero es que lo que dijo, es decir, el acto administrativo por el cual a mí me rechazaron la solicitud, se anule. ¿Por qué quiero la anulación? Porque va contra los requisitos de la Ley Nacional de Procedimientos. Esto significa que si el juez nos tiene por aceptada esta acción, le va a ordenar al municipio, en este caso a Avellaneda, que lo deje sin efecto. Yo con la acción de ilegitimidad planteo que se anule el acto administrativo. No es que quiero que dicte otro, quiero que ese acto se anule. ¿Por qué? Porque está viciado. Soy bastante reiterativa porque después tenemos otra acción que busca otra cosa. Entonces, en administrativo tienen que saberse muy bien lo que lo que es cada concepto. Acá Sofía me está haciendo una pregunta, dice, en el examen suelen preguntar qué hay que hacer si somos empleados de provincia recibidos y no nos abonan nuestro título, ¿qué debemos hacer? Ah, yo no sabía, ¿cómo abonan? No sabía, yo me egresé en la UBA, no sabía que te paga, ¿cómo que te abonan? Eh, sí, porque no les abonan el 25%, ya entendí, cuando trabajas en la administración a veces te pagan el título. Lo que tenés que hacer, antes del pronto despacho tenés que reclamarlo. ¿Cómo lo reclamás? Ante un reclamo en tu sede laboral. Por ejemplo, que estás en una dependencia de un municipio, vas a esa dependencia, por ejemplo, en una dirección general de bienes no sé, de la provincia de Córdoba. Vas a esa dirección, al director o a la directora le planteas que no te están abonando el título, le haces una solicitud. Todo lo que es sede administrativo empieza con una solicitud. No es que le digo pronto, le presento de una el pronto despacho. Vos tenés que solicitarle a la administración. ¿Qué quiere decir? Le solicitas que te abone el título universitario. Le haces una nota. La nota no necesita de patrocinio letrado, no necesita ni que esté hecha en computadora. Vos puedes hacer una simple nota diciéndole al señor director al gerente o al jefe de gabinete o a quien sea, dirijo a usted mi nota teniendo en cuenta que me he recibido de abogada o de contador, de la carrera que se hayan recibido, bajo el expediente número tanto, en la universidad tanto, en fecha tanto, título expedido por la universidad tanto.
eh, y vengo por el presente a solicitar se me abone el porcentaje adecuado conforme la normativa aplicable. Una vez que vos tenés esa solicitud, a partir de ahí es cuando podés empezar a reclamar. ¿Cuándo? Cuando no me van cumpliendo. Si vos le pediste, le hiciste una solicitud, en este caso requerías que la administración se expida. Si no te dijeron nada, acá se interpreta como lo que vimos anteriormente, que tenemos el silencio, salvo que ellos se expidan de manera positiva, se entiende que es negativo, por lo que configuras el silencio en la administración. ¿Qué hacemos? Esperamos el plazo. No se resuelve, pronto despacho. No responden luego, listo, tenemos agotada la vía, nos vamos a sede judicial. Pero siempre no es que se interpone de un recurso, un reclamo, el pronto despacho. Primero solicitamos, después nos quejamos, obviamente. Primero pedimos, vamos por las buenas. No sé si me expliqué, Sofía. Pero ahí sí ingresaría yo lo que haría es solicitarla y si no solicitan, si no me lo otorgan, pronto despacho y si no, vía judicial. Lo que buscamos es agotar la vía. Acá los que les traje es cuáles son, en base a la acción de ilegitimidad, cuáles son los requisitos del acto administrativo. ¿Dónde los encontramos? En el artículo 7 y 8 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Siempre es la ley que nos va a regir. No tengo acá ahora, deben ser 8:40, ¿no? Pero para no leerlas entre todas, sepan que básicamente los requisitos del acto administrativo son que sean dictados por autoridad competente, que sea, ya son las 9, que tenga una causa, es decir, que se sustente en hechos y antecedentes. Si ustedes se fijan, cualquier resolución de una dirección general, siempre van a encontrar el mismo formato. Va a decir, visto, dos puntos, expediente, 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 considerando, y en los considerando van todos los antecedentes. Por ejemplo, el antecedente de la creación de la Ley Nacional de Discapacidad, el reglamento que, tal reglamento, considerando que se dictó tanto. Esos antecedentes van a ser la causa, los antecedentes y el derecho donde se va a basar esta decisión administrativa. Acuérdense que estamos viendo los requisitos del acto administrativo, que sea dictada por autoridad competente, que tenga una causa. La causa la van a ver en los antecedentes, donde se describen los antecedentes que les sirvieron con el derecho. El objeto tiene que ser cierto, es decir, real, física y jurídicamente posible. Es decir, no puede dictar el director general de, no sé, de medio ambiente, decide que a partir de ahora, no sé, por inventar, los hombres van a tener que venir con zapatillas hechas por, no sé, que no contaminen. Bueno, no va a ser física y jurídicamente posible. ¿Por qué? Porque primero tenés que hacer un análisis económico, sería irreal, sería imposible, ¿cómo controlas a todas las personas? Es como una normativa que diga, bueno, a partir de ahora los martes viajamos en autos hechos por la inteligencia artificial. No, bueno, no se puede hacer eso. Entonces, el dictado del acto administrativo tiene que ser cierto, física y jurídicamente posible, es decir, tampoco tiene que ir en contra de ninguna legislación. Debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar además otras que no han sido propuestas, siempre que se tenga en cuenta una audiencia del interesado y que no afecte derechos que ya han sido adquiridos. El procedimiento. Antes de la emisión deben cumplirse ciertos procedimientos administrativos. Tiene que estar motivado, es decir, cuáles son las razones por el cual el director general de tal dirección ha decidido realizar esto, emitir este acto. Tiene que tener una finalidad. El fin tiene que ser público, puede ser público, privado, no tiene que ser imposible, no tiene que ser ilegal y demás. Y por otro lado tenemos el artículo 8. El artículo 8 nos habla de la forma.
se manifestará expresamente y por escrito, lugar, fecha en el que se lo dicte, firma de autoridad que lo emite y solo por excepción y siempre que las circunstancias lo permitan podrá utilizarse una forma distinta. Esto, véanselo, a ver, yo comparto pantalla, voy a hacer algo medio arriesgado para mí, que no me llevo muy bien con el compartir pantalla de Zoom, pero para que se den una idea, les estoy buscando el boletín oficial. Entonces acá les comparto la pantalla para que sepan más o menos de lo que estoy hablando. A ver, acá ya están viendo, ¿no? Mi explorador. Boletín oficial, por ejemplo, yo les puse boletín oficial para ver el último dictado del día de hoy. A ver, tenemos, a ver, podemos ir a sociedades y avisos. Vieron que el boletín oficial está un poco separado ahora. La verdad, como abogados deberíamos verlo todos los días. Yo la verdad que no veo nada últimamente, pero lo que quería que vean era, bueno, acá tenemos los artículos, pero que vean la forma. Acá tenemos. Esto es un acto administrativo. Tenemos que el juzgado federal con competencia a cargo de tal doctor, a cargo de la suscripta, hace saber que bla, 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 en San Luis a los 15 días del mes de mayo, FDO es firmado, está firmado. Entonces, tenemos la fecha, tenemos quién lo firma, ¿y qué más tenía que...? La verdad es que quería algo más detallado, porque si encuentran una resolución, eh, a ver, siempre que haya una resolución van a haber visto, considerando y resuelve. Todos los actos administrativos tienen exactamente la misma forma. Visto, dos puntos, considerando, dos puntos, resuelve. Si encuentro alguna, y bueno, si no, seguimos. No, de hecho ni siquiera sé si esto es de Argentina. Pero bueno, van a ver cuando ustedes puedan googlear o buscar alguna, o cuando de hecho, si alguien trabaja en, en alguna dependencia pública, y principalmente lo que es el Poder Ejecutivo, fíjense, evalúen, y díganme si, ustedes dense en cuenta que tienen la misma formalidad. Así como las sentencias, los fallos tienen todos lo mismo, el acto administrativo es igual. Así que, y quería demostrarles esto, que vieron que la primera parte dice, deberá sustentarse en hechos y antecedentes que van a ser en los considerandos, que van a tener tal norma, tal causa, tal antecedente, y después va a tener el resuelve. Y ahí va, entre todo, va a tener la motivación, la finalidad y demás. Bueno. Lo que les había dicho anteriormente era que la acción, habíamos visto el proceso de legitimidad, la acción de legitimidad, que lo que buscaba era anular el acto administrativo. ¿Por qué lo queríamos anular? Porque estaba viciado. ¿Por qué estaba viciado? Porque no cumplía con los requisitos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. ¿Dónde están estos requisitos? Artículos 7 y 8 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Cuando dicen que no, el primer recurso es el de reconsideración ante el pronto despacho, ¿cómo? No te entendí, Vanina. Ah, y tengo como 7 mensajes, ¿eh? Bueno. Ah, bueno, Sergio, si buscaste justo o me estabas indicando que busque justamente que no quiero que les pierda, que hacerlos perder el tiempo, porque entiendo que es de noche y están cansados, vienen de trabajar, pero bueno, si la tenés o si la encontraste, adjuntala y la vemos, pero yo más o menos les quiero seguir, no quiero que pasarme del horario y que no ver más o menos todo.
Bueno, lo que les había dicho era esto, habíamos visto la acción de legitimidad. Tenemos también la acción de lesividad. Son dos diferentes y veamos algunas de las diferencias. Como dijimos, la acción de legitimidad, tenemos el acto administrativo e impugnamos la legalidad o legitimidad del mismo. ¿Por qué? Porque está viciado. En cambio, el proceso de lesividad es cuando el procedimiento es el procedimiento administrativo que busca qué. Un acto administrativo genera un perjuicio o un daño a los derechos de una persona o entidad. Entonces, lo que buscamos con la lesividad es obtener una indemnización por daños y perjuicios. Acá lo que va a hacer la acción de lesividad es evaluar la legalidad y legitimidad del acto administrativo, pero además le suma la responsabilidad de la administración, porque tiene responsabilidad por los daños causados. En cambio, la legitimidad ahora termino y te respondo, Vanina. Lo que estábamos buscando era esto, impugnar el acto administrativo, que se declare nulo, que el acto que se dictó contrario a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos sea anulable, que es como que no exista. Eh, porque van a ir viendo ustedes cuál es la que sea aplicable. Si tenemos algo que nos genera un daño tal que es cuantificable, iríamos por la lesividad. Si no, vamos por la anulación y luego de la anulación del acto viciado con la de legitimidad, lo que hacemos es volver a pedir que dicte correctamente. Pero primero la acción de legitimidad busca que se anule. La lesividad se centra en evaluar el perjuicio causado, es decir, cuánto dañaste al administrado, y en determinar la responsabilidad, hasta cuánto se extiende la responsabilidad de la administración y cómo me vas a indemnizar. Por otro lado, la acción de legitimidad se enfoca en impugnar la legalidad o legitimidad. ¿Qué buscamos con la legitimidad? Que se anule y luego que se modifique. Con lesividad buscamos la reparación del daño. En el caso del título que preguntaron, es decir, el abono del título, antes del pronto despacho va el recurso de reconsideración, son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque el recurso de reconsideración lo que estamos buscando es que la administración se expidió. En cambio, en el pronto despacho no. En el pronto despacho lo que yo hago es decirle a la administración que se expida. Te hice una solicitud, pasaron 60 días, no te expediste, hacelo. Te presento el pronto despacho. Si luego de 30 días tampoco te expediste, hay silencio de la administración, se agotó la vía. Entonces se configura el silencio. Pero el recurso de reconsideración es vía impugnativa. ¿Qué quiere decir la vía impugnativa? Lo que vimos al inicio, la administración se expidió. Entonces, si la administración se expidió, aunque sea contrario a lo nuestro, no hay un silencio, porque se expidió. Lo que quiere hacer el pronto despacho es asimilable. No es lo mismo al solicita se despacha de la sede judicial. Es asimilable. ¿Qué quiere decir? En sede judicial presentamos un escrito, pasado un mes, el juzgado no se expidió, le decís, solicito se despache, le pedís al juez que se expida, pero no es lo mismo. Chao Liliana, nos vemos. Bueno, y uno de los últimos casos, ya que la unidad 3 hablaba del acceso a la información pública, justamente un poco les había mencionado anteriormente, que como administrados tenemos derecho a acceder a la información pública. Entonces, acá este caso nos habla que un periodista le solicita a la Dirección General de Transporte información sobre las licitaciones que se firmaron entre el Gobierno Nacional con empresas privadas de ejecución de obras públicas. La entidad alega la falta de legitimidad del periodista, entonces se niega a proporcionar la información. ¿Cuáles son posibles preguntas de este caso? ¿Se puede acceder a la justicia para hacer valer el derecho a acceso a la información pública?
¿Tenemos nosotros como administrados derecho a acceder a esta información? ¿Podemos saber cuáles son los proyectos? ¿Podemos saber en qué se utiliza la plata de nosotros que tenemos, que el Estado nos quita mediante el sistema de tributos? Bueno, obviamente tenemos derechos. ¿Cuáles son las posibles resoluciones? Bueno, primero y principal tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Hacemos una solicitud de acceso a la información. ¿Qué quiere decir esto? También se lo vamos a pedir a la administración y dependiendo a quién se lo pidamos, estamos en el sede administrativa. Entonces también, además de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, tenemos de la mano la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y el decreto reglamentario de la LNPA. El periodista lo que debe hacer es presentar una solicitud de acceso a la información explicando por qué, explicando la denegatoria y demás. Conforme a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, el Estado tiene una cantidad de plazo determinado, dependiendo en qué entidad, de entregar la información. Si no, vamos con los recursos. Acá estamos también en sede administrativa, porque lo que queremos hacer, a fin de cuentas, sea que lo que sea que estemos pidiendo, es obtener de la administración una respuesta o un acto administrativo. ¿Cuál es este acto o esta resolución? Que me den la información pública. Si no me la dan, empiezan, dependiendo el supuesto, a presentar los reclamos. Sin embargo, la ley de acceso a la información pública también tiene eh, su requisito especial para solicitar, pero siempre va de la mano con la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. No los quiero mezclar con el tema de las dos leyes, simplemente les traje el caso para que sepan que también estamos dentro del ámbito administrativo. Y una vez que nosotros tenemos agotada la vía y no encontramos por resueltos nuestros derechos, tenemos habilitada la vía judicial y el fuero correspondiente o competente es el fuero contencioso administrativo, es decir, los CAITE. Al menos acá en Buenos Aires se llaman CAITE, que es contencioso administrativo. Y después tenemos contencioso administrativo tributario, contencioso administrativo de los federales y demás. Pero sepan esto. Eh, bueno, no sé si tienen alguna... No, el habeas data se plantea... El habeas data ya es judicial. El habeas data es una acción de habeas data, porque no es recurso de habeas data, me parece que es una acción, no me acuerdo bien la diferencia, pero estamos hablando de datos personales. ¿Qué es lo que busca el habeas data? Una rectificación, modificación, anulación, eliminación de nuestros datos personales que se encuentren en alguna base de datos. Es decir, no es que yo quiero saber la información pública. Hay una base de datos. Lo que sí podés hacer es ante, por ejemplo, alguna entidad del gobierno nacional, provincial o municipal, solicitarle saber para qué tienen tus datos personales. O si tienen una base de datos, preguntarles cuáles son los datos que te tienen. Pero no es lo mismo, porque el habeas data se presenta ya en otra instancia. Y lo que busca el habeas data no es información, es que la información está. Vos ya sabes que la información está. Lo que querés hacer es que se elimine, se rectifique, se modifique, etcétera. Pero es otra cosa. De hecho, en YouTube, en nuestra cosa, no me sale, en nuestro usuario está la clase de habeas data, pero no es lo mismo que acceso a la información pública. Bueno, acá les dejo todos mis contactos, que también se los dejé por el chat. Yo lo que les quería pedir es que si siempre que pueden seguirme en redes sociales, porque tuve un problema, yo no manejo muy bien mis redes, pero mi anterior Instagram me lo han hackeado, no sé, y estoy empezando nuevamente de a poco con lo difícil que es, pero siempre que pueden recomendar o subir algún screenshot o algo de, de la clase y demás, yo les dejo de compartir.
Y nada, cualquier cosa siempre tienen mis datos, yo me conecto siempre, siempre respondo. También sepan que es litigo en el ámbito nacional y en provincial, tengo matrícula de ambos por si alguien necesita un abogado. Y como siempre, les acerco saben, el link de Cafecito por si quieren ayudar a a la academia con lo que puedan, y no es obligación, por supuesto. Eh, a ver si los tengo acá, ya los dejo libres, obviamente, pero sepan esto, sepan que derecho administrativo no le tengan miedo porque es una materia especial, es una materia de la cual no tiene nada que ver con las otras 40 que, que llegamos que vemos en toda la carrera. Ese es mi Instagram, como les dije. Pero bueno, queda grabada para los que ingresaron tarde, así que después la ven en YouTube y bueno, cualquier duda me comentan. Así que ya, Licha, si querés dejar de grabar y damos por finalizado y muy buen jueves para todos. Entiendo que la clase iba a ser ayer, pero por un tema personal mío no pude darla. Así que gracias por escucharme hoy. Así que nada, buenas noches y éxitos en su carrera. Nos vemos.